Buenas noches, iniciamos el programa de la jornada de este 27 de abril de 2020 y con ello también iniciamos la séptima semana del confinamiento. Algo ha cambiado en las últimas horas. Los niños menores de 14 años pueden salir una vez al día con un adulto, una hora como máximo y como mucho a 1 kilómetro de distancia de su domicilio. Pero tenemos que tener algo muy claro, seguimos en estado de alarma, debemos continuar con las medidas de precaución, la distancia social y mantenernos en casa. Nuestra responsabilidad marcará nuestro futuro más próximo. No nos podemos permitir retroceder. Ya conocemos las consecuencias que eso tendría. Hay vidas que dependen de ello. Que jueguen los niños, pero no juguemos los adultos con la salud de todos. Responsabilidad ante todo y más sabiendo que si todo va bien, a partir del próximo 2 de mayo podremos salir de manera individual a hacer actividad física, a hacer deporte y a pasear, pero si todo va bien y depende de todos nosotros. Ese mensaje yo creo que le tenemos que tener presente e iniciamos nuestro programa con una videollamada con una abulense que es la directora de Transplant y que es doctora en biomedicina y se llama Sonsoles Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Muy Tenía bien, gracias. muchas ganas de hablar contigo, lo hacemos con esta videollamada, seguro que el rostro de Sonsoles Hernández lo conocen todos vosotros, lo conocéis todos vosotros, porque ella es abulense, ha estado en Ávila muchísimo tiempo y también ha realizado actividades que nos han congregado a muchos y el deporte tiene mucho que ver, yo creo que eso ya te describe, ¿no, Sonsoles? Bueno, ya sabes que los que me conocen siempre me dicen que tiro para casa y, y que siga así, que siga así. Ahora mismo no estoy residiendo en Ávila, pero bueno, os llevo muy cerca y espero que pueda seguir aportando en los próximos años. Como decíamos, tú eres doctora en biomedicina, estás muy al tanto del deporte, de la actividad que tenemos que hacer en estos días en casa y también en lo que se viene, que es, esperemos, bueno, pues el poder salir a hacer deporte, a hacer una actividad física muy prontito, pero tenemos que aguantar todavía, ¿no? Y ser responsables, como decíamos. Pues mira, tenemos y debemos ser responsables, entre otras cosas, porque ya estamos viendo que el hecho de hacer ejercicio, por ejemplo, en casa de una manera poco organizada, pues está llevando a lesiones indeseadas, está llevando a fatigas indeseadas también, incluso a cogerlo con muchas ganas y luego dejarlo muy pronto, ¿no? Esa falta de adherencia. De hecho, Roberto, para que te hagas una idea, la Organización Mundial de la Salud nos planteaba un escenario de entrenamiento en casa en el cual planificaba que el hecho de entrenar 2 o 3 veces al día de una forma leve, moderada, era muchísimo más beneficioso en el confinamiento que no que entrenáramos solamente una hora ahí a tope, ¿no? Como solemos estar acostumbrados cuando tenemos una vida más organizada y más en la calle y vamos pues una hora al gimnasio o una hora para hacer ejercicio. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy, muy loables en ese sentido y hacerlo de la mejor manera posible, porque si no, cuando salgamos, ya vamos a poder caminar más, vamos a poder movernos más y ahí la fatiga también nos espera. Así que hay que intentar llegar en las mejores condiciones. Es normal que después de tantos días, no te digo a las personas mayores, que también, sino a todo el mundo, bueno, pues tengamos esas molestias de los músculos, de los huesos, que algo que no nos dolía ahora ya nos empieza a doler. Es muy normal y sobre todo es muy normal porque llevamos muchísimos días estando en situaciones muy diversas, ¿no? Hay personas que viven en chalets muy grandes o incluso viven en situación un poquito más rural y se puede permitir otro tipo de acciones, pero personas que estamos, ¿no?, en un sitio bastante cerrado, te condiciona mucho tanto el entrenamiento como la movilidad. Y en esto no es solamente el hacer ejercicio programado como tal, sino que nosotros estamos predestinados y diseñados para caminar. Entonces, no es muy habitual ahora mismo que tengamos esa posibilidad, a no ser que tengamos un tapiz rodante en casa o una cinta, ¿no?, de correr para poder hacer esa acción. Entonces, sí que es cierto que nos va a limitar, sobre todo a nivel muscular,
y por eso no hay que dejar de hacer ejercicio, ¿no? Pero siempre con cabeza, lógicamente. Tú durante todas estas semanas y todos los días estás realizando a través de Instagram, del Instagram de Transplant, pues muchas conversaciones, muchas charlas con personas de diverso tipo, de diversos ámbitos, y eso también ayuda a conocer un poquito, ¿no? El reposar, el pensar y saber hacia dónde vamos. Sí, yo en ese sentido, fíjate, creo que como no puedo estar mucho tiempo parada, eso viene de vena abulense, yo creo, pensé cómo podía aportar al sector de las ciencias del deporte, el sector de la salud y también de personas enfermas con las que trabajamos, ¿no? Y se me ocurrió el aunar a todas esas personas que he conocido en los últimos años por mi trabajo en Transplant, en la universidad, en los congresos y demás. Y lo que estamos intentando hacer es que sea un vehículo muy sencillo, simplemente pues una sesión en directo, una entrevista, llamamos entrevista, pero es más bien charla en directo con un profesional, pues tenemos inmunólogos, tenemos deportistas de alto nivel, entrenadores, nutricionistas, o sea, abulenses también están entrando bastantes en las entrevistas y el objetivo es aportar. Y yo creo que de la manera más cercana posible, que ahora mismo lo necesitamos, ¿no? Pues leemos mucho, vemos mucha tele, tenemos mucha información, pero mi intención es filtrar toda esa información veraz con los mejores profesionales, los buenos deportistas y buenas personas, como siempre digo, para poder hacer entrevistas a diario. Y ahí llevamos desde el día 15 de marzo, cada día he hecho una entrevista y en Semana Santa 2 al día. Así que no me aburro. Muchísimo mérito tiene Sonsoles, y además te quería decir, enfocándolo a todo el mundo, pero también en especial los ejercicios y todos los consejos que dais a los enfermos crónicos, a los trasplantados y en definitiva la gente que a lo mejor lo puede estar pasando peor. Sí, de hecho en esta línea hemos abierto el canal de Transplant en YouTube para, bueno, explicar, como te digo, de una forma muy cercana, que ahora es el momento de hacerlo así, a esas personas que están en lista de espera para un trasplante, a aquellas personas recién intervenidas, trasplantadas de hace mucho tiempo, que ahora ven que no se pueden mover como antes y que necesitan moverse por su bien, tanto bienestar suyo como persona como el del injerto trasplantado, y personas sobre todo con movilidad reducida. Entonces, estamos grabando ese tipo de vídeos, ¿no? De hecho, yo ahí soy de ahora la protagonista, no me queda otra. y yo sí que espero que, bueno, alguno de los chicos con los que entrenamos pues pueda ser el prototipo para que alguna de las personas que estén en esa situación diga, ostras, yo también puedo, ¿no? Y tengo una situación crónica, pero yo también puedo, porque yo no estoy trasplantada, yo no tengo enfermedad crónica, gracias a Dios, pero sí que me gustaría que aquellas personas que lo tienen pues sean, como te digo, el modelo, ¿no? Para los que están esperando el cómo llegar o qué hago o a quién pongo cara para hacer lo mismo que me gustaría, ¿no? Es un poco esa intención. Y por último, Sonsoles, yo te quiero realizar una pregunta que creo que haces habitualmente a tus protagonistas, a tus invitados. Sabemos lo peor y A lo ver, negativo de esta situación, pero yo te quiero preguntar por lo positivo. ¿Qué estás sacando de positivo en esta época de coronavirus? bueno, aquí me la has liado, Roberto? Es la primera pregunta que hago a todos los entrevistados y yo creo que lo hago porque creo que siempre hay un lado positivo, ¿no? Y estamos en una situación en la que todo es bastante injusto y, de hecho, aquí me vas a permitir que haga una alusión a una persona que ha fallecido hoy, que es el marido de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Segovia, una grandísima amiga, y pasan, estas cosas pasan. Y lo tenemos que sentir mucho, pero creo que dentro de toda esa situación y todo ese dolor, podemos sacar lo positivo que nos puede llegar a hacer sentir la pandemia y sobre todo lo que podemos llegar a sentir nosotros como personas. Creo que es el momento de aportar y de que a cada uno, yo siempre lo digo, lo positivo de esta pandemia es que a cada uno nos pondrá en nuestro sitio. Los malos seguirán siendo malos y los buenos seguirán siendo buenos, pero esto lo va a incrementar un poquito más, entonces ahí ya veremos realmente con quién podemos contar el día de mañana y realmente qué es lo que podemos aportar con ese grupo de buenas personas. Así que ese es mi lado positivo que veo de todo esto.
Pues Sonsoles, muchísimas gracias por este ratito, por tu sonrisa, porque sabemos que podemos contar contigo y te emplazamos, por supuesto, si has estado a gusto, a siguientes programas para hablar contigo, charlar, avanzar, porque tenemos mucho que hablar en este aspecto y no solo cuando vienen tiempos malos. Podéis contar conmigo siempre que lo deseéis, ya lo sabes, y yo nada. Cada día intentaré seguiros también, que ahora como no estoy viviendo allí lo llevo un poquito peor, pero prometo seguiros mucho más y ya os digo que contad conmigo para lo que necesitéis y aquí estamos para aportar, Roberto, así que ya sabes, me tenéis contactada por todos los medios. Un saludo y Así que cuando queráis, aquí estoy. te seguiremos también, Sonsoles Hernández, directora de Transplant, por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales y muchísimas gracias por esta entrada por videollamada aquí en la 8 Ávila. Y la semana pasada nosotros, bueno, pues dimos un primer avance porque es época de fiestas de los barrios de la capital, fueron las del barrio de la Universidad y este fin de semana se tenían que haber celebrado las del barrio de la Servencia. Se han llevado a cabo actividades bueno, a través de las redes sociales, pero también queríamos tener un guiño con ellos y nos han mandado este vídeo. Pues con este vídeo y gracias a los miembros de la Peña de las Hervencias y Hervencias 2.0 nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos para hablar de deportes, para hablar de la vida aquí en la 8 Ávila. Ya sabéis que en el programa La Jornada intentamos dar cabida a todas las disciplinas deportivas que se practican en nuestra provincia. Ese es nuestro cometido y también, por supuesto, en esta época de coronavirus, aunque es verdad que esta noche le vamos a dar más protagonismo a un deporte que nos ha dado, nos da y seguro que nos da mucho, que es el ciclismo. Y para hablar de ciclismo, como previa a ese documental de la Escuela de Dos Ruedas que veremos en breves minutos, tenemos que hablar con un referente, con una persona que ha sido ciclista profesional. En el rótulo verán que pone ciclista porque yo considero que los ciclistas lo son siempre. David Navas, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, aquí seguimos en casita, esperando novedades y de momento pues eso, tranquilito y nada, por las tardes un poquito de bicicleta estática para intentar mantenernos, que de momento lo estoy consiguiendo y no coger por lo menos mucho peso. Así que cuando nos dejen salir que estemos un poquito en forma. Oye, ¿a ti te costaba mucho eso de mantener el peso en la pretemporada, en cuando no había temporada ciclista? No, normalmente no me ha hecho falta cuidarme muchísimo. Sí que tenía unas pautas que eran buenas, entonces evidentemente pues sí cogía 3 kilos, 4 kilos, pero para mi altura y demás que no era mucho. Tengo casos en equipo que a lo mejor en 2 semanas habían cogido 7, 8 kilos pesando 15 kilos menos que yo. David, hablamos contigo como representante, si se puede decir así, del clan de los abulenses, como tiene ese subtítulo, el documental de Jesús del Caso, que se creaba, se trabajaba, se realizaba en 2017 y del que tú fuiste uno de los protagonistas. La pregunta es esa, creo que la respuesta es difícil, pero la pregunta es, ¿qué tiene Ávila para el ciclismo? Pues yo creo que tuvimos lo que hemos dicho siempre, lo que tuvimos la suerte de coincidir, tanto que el ciclismo estaba en auge en esa época, por lo de Ángel Arroyo, y que yo creo que fue un referente a nivel España, ¿no? que nos puso a todos un poco el ciclismo de moda. Pues fue el auge que hubo en Barraco y alrededores, ¿no? Eso combinado con la altimetría, combinado con nuestras montañas, lo pones la climatología nuestra que siempre es adversa, te haces más duro y luego encima nos juntamos un grupo de gente que pudimos trabajar entre nosotros como amigos y a la vez pues, nos hacíamos más fuertes porque si no te hacías fuerte al final no podíamos entrenar casi juntos porque había varios niveles, ¿no? Y poco a poco creo que conseguimos eso, hacer que el clan de los abulenses sea de los más fuertes de la historia en una zona concreta, en una región, ¿no? ¿Cuál era tu grupeta normalmente de entrenar por las carreteras de Ávila?
Pues creo que éramos todos muy amigos, entonces lo digo en el documental, ¿no? Que un poco pues quedábamos con Mancebo, con Chava, un poquito Carlos, bajamos a ver a Pablo con Nacor. Entonces depende un poco cada uno lo que tuviese que entrenar, pues nos juntábamos o nos solíamos juntar, pero a lo mejor si alguien tenía que hacer algo específico, pues ese día a lo mejor nos faltaba, se nos iba para otro sitio y luego quedaba con nosotros, pero era un grupo de amigos, lo que he dicho siempre, ¿sabes? Que nunca he visto ni compañeros ni enemigos, éramos todos amigos y el hecho de, pues eso, el Ríos al final nos ha llevado a todos un poquito hacia poder subir a profesionales. Y de esa época de profesional, dentro de un pelotón nacional, internacional, en las mejores carreras del mundo del panorama ciclista, ¿qué ciclista te ha llamado a ti la atención? ¿Con quién has compartido equipo o no? Y que has visto que tenía mucha calidad. Pues evidentemente, al final ya has visto que en mi época a lo mejor será difícil a lo mejor repetir tanta estrella, ¿no? Tanto si nos ponemos como clasicómanos como Tafi, Museum, Van Petten, sprinters como Cipollini, yo qué sé, gente como para mundiales como Paolo Bettini, mismo Astarloa, Freire, luego ya escaladores, fíjate, en mi época, pues que yo he llegado a coincidir con Pantani, con Piepoli, con Bersin, o Abraham Olano como con grandes vueltas, he llegado a coincidir con Contador, uno de los más grandes ahora mismo que es Alejandro Valverde. Evidentemente el carisma de Chava a nivel España que era impresionante, o sea, yo creo que Chava parece que podía haber ganado 5 vueltas a España o por el carisma que tenía, ¿no? Que es algo impresionante. Luego me destaco mucho también la calidad evidentemente, de los cercanos como Mancebo, Carlos Sastre, pero también me llamaba la atención. Por ejemplo, Alex Zule, que coincidió con el Tour del 99, me llama mucho la atención, porque era un tío que le veías que desde el primer día andaba rápido, estuviese gordito o estuviese fino. Cristóbal Moró, en AG2R también. Yo creo que tenía la gran suerte de correr contra Ulrich, de correr contra Armstrong, contra Contador. Yo qué sé, que ha sido una época que eso se me va a quedar siempre en mi memoria, ¿sabes? Que a lo mejor a la gente se nos olvidará, pero yo lo voy a tener siempre en la memoria de que era un ciclismo de muy grandísimas estrellas, de grandísimos referentes y no sé si se volverá a repetir algo parecido. Y entre esas estrellas, en ese pelotón, ha habido muchos abulenses, hay muchos abulenses y también, por supuesto, estaba David Navas. A lo mejor te lo tenía que haber preguntado al inicio. ¿Qué tiene el ciclismo para ti? ¿Qué es el ciclismo para ti, David? Yo creo que al final el ciclismo es una forma de vivir, ¿no? Creo que también lo ha comentado un poco Pablo, ¿no? Que empezamos desde los 10, 11 años y como que apartamos todo y seguimos la línea de ciclismo, ¿no? Y como es una forma de vida que tenemos hacia entrenamientos, hacia cuidarte, hacia una buena alimentación, hacia exigirte a tu cuerpo cada vez un poquito más para poder subir escalones y para poder llegar hasta la cima, ¿no? Hay mucha gente que hace muchos esfuerzos y no ha conseguido llegar a la cima, pero yo en mi caso creo que sí creo que podría sacar un poquito más rendimiento, sabiendo lo que sé ahora, es evidente, claro, pero eso no vale, pero estoy contentísimo de haber llegado donde he llegado y de haber tenido los amigos que he tenido, los compañeros que me han acompañado, los equipos que he estado y para mí creo que el ciclismo global a nivel mundial creo que es una gran familia. Y por último, David, todos conocemos a Diego Rubio, también a David González, que está en Caja Rural, a Sergio Hernández, que también está en Caja Rural, Diego Rubio en el Burgos BH y tantos abulenses que están repartidos por distintos equipos del panorama nacional. ¿El ciclismo de Ávila tiene presente y futuro? Ten en cuenta que en mi época de ciclismo también éramos mucho más equipos y a lo mejor era más fácil ser profesional. Ahora es complicadísimo. Ahora yo creo que casi los equipos que había antes en España, ahora para conseguirlos a nivel Europa es difícil, ¿no? Entonces el futuro tiene que estar porque el ciclismo genera pasión a niveles insospechables, sobre todo por eso el Tour de Francia, ¿no? Y habiendo escuelas, que creo que ahora la base en Ávila está volviendo a incrementar a niños,
evidentemente no nos va a faltar, no nos va a faltar. ¿Que sea más difícil? Sí. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el que salga bueno, a lo mejor tiene que salir muy bueno. Pero estamos viendo como Diego Rubio cada día que va a una vuelta se deja ver, o sea, no es de los que dicen, ¿quién es Diego Rubio? No, Diego Rubio se le escucha, Diego Rubio se le ve. David hemos visto que en su primer año ha sido magnífico, ¿no? Yo creo que a lo mejor él mismo sí, porque nosotros cuando pasamos a profesional tenemos la confianza siempre de hacerlo bien, ¿no? Pero los resultados que le han salido creo que para ser el primer año han sido magníficos, ¿no? Y este año hubiese sido un año muy bueno para él. A ver qué nos depara si comenzamos pronto, porque veremos un David también como referente en sprints, ¿eh? Yo creo que es un chico valiente, es un chico rápido y es un chico que nos puede dar alegrías a Ávila. Y la base pues está ahí. Tenemos a Sergio, tenemos a Carlos ahí disputando vueltas a nivel amateur y carreras y entonces siempre vamos a tener. Y lo más importante es eso, que estoy viendo que ya está habiendo otra vez escuelas que poquito a poco la gente está... Quiero decir, yo creo que compañeros míos de ciclismo, que ya ahora pues es la época o ya están teniendo edad, que tienen hijos de 10, 15 años, están, como les ha gustado a ellos mucho, les están un poco metiendo en lo que es la vida del ciclismo, ¿no? Y seguramente, pues eso, el futuro no nos falta en Ávila, ¿eh? Porque eso, la altimetría de nuestras montañas son únicas. Pues David Navas, muchísimas gracias por ese optimismo, por ese análisis del ciclismo de antes, de ahora. Por supuesto, estaría muchísimo más hablando contigo porque siempre es un placer, así que te emplazo a, bueno, próximamente o no, cuando podamos, en persona o por videollamada, para seguir hablando de ciclismo, que eso será muy bueno. Gracias, David. Está claro. Muchas gracias a vosotros y espero que disfrutéis con el documental, que la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Han sido de mucho recuerdo, de poder estar con mucha gente amiga y la verdad que lo vais a disfrutar. Ha sido magnífico el resultado final. Muchísimas gracias, David Navas, por tu trabajo, por cómo eres como persona y también por responder a la videollamada de la 8 Ávila. Gracias a David, no le escuchábamos ahí, se había cortado ya esa comunicación, pero reiteradas esas gracias. Y decía David Navas que era uno de los protagonistas de ese documental de la Escuela de Dos Ruedas, pero un referente, un mito, un mítico del ciclismo de Ávila es Julio Jiménez. Y nosotros también hemos querido hablar con él, en este caso ha sido por teléfono, lo grabamos el pasado viernes por aquello de, bueno, pues ya sabemos todo cómo es Julio, si le ponemos en directo podemos estar hasta las 12 de la noche, que nos va a seguir contando historias, así que resumimos nuestra conversación en este vídeo. Julio Jiménez nació en Ávila el 28 de octubre de 1934. A sus 85 años afronta esta etapa de la vida solo en casa, pero sobre la bicicleta. Desde que tuve aquello de la válvula, pues no tengo, pero bueno, 10, 15 minutillos y a lo mejor lo hago un par de veces al día, ¿entiendes? Lo tengo aquí en los rodillos, la bici, y fenomenal. Tantos días en el domicilio dan para mucho, pero él se muestra encantado entre sus recuerdos. Fotografías de periódicos, de todo eso, es impresionante. Es que he guardado todo, ¿entiendes? Tengo donde corría en Francia los criterios, me sale todo, me salen fotografías cuando corríamos aquí, dábamos vueltas a las murallas. Tengo fotos de ahí en el Mercado Grande, cuando salgo como vestido del Atlético de Madrid a correr, y corría hasta Bamontes, allí, vueltas a la muralla. En fin, tengo imágenes del material y estoy disfrutando de todo ello. Total, que no me preocupa estar aquí en casa. Salgo justo a comprar o a la farmacia, a la frutería y se acabó. Eso sí, echa de menos ver las clásicas, disfrutar del ciclismo de ahora. Se echa de menos el decir, mañana es la Milán San Remo, cosas que has corrido y que te gustaba. Ayer me encantó cuando dieron cuando gana Freire lo de el campeonato del mundo allí en Portugal. En fin, que lo echas de menos todas estas cosas y lógicamente pues es una cosa impresionante y desgraciadamente pues mal para todo, porque para la economía yo ya estoy jubilado y bueno, tengo salud y tal, es lo que hay y bueno, pues hay que cogerlo. Yo tengo una mentalidad que no tengo problemas, el de encontrarme solo.
Mentalidad de campeón, de ciclista y referente. Un hombre ídolo para miles de aficionados a este deporte. Por eso él no entendería las pruebas sin público. Eso no se puede hacer. Es decir, precisamente el público, la verdad que a veces no te dejaban casi pasar, pero eso era sin público el ciclismo no, ¿para qué? No lo comprendo. Lo mismo que cualquier deporte, incluso pienso que no, que yo pienso una cosa, que si esto ocurre y hay que estar un año sin estudiar y sin tener deportes, pues habrá que el tiempo que sea necesario, pero por eso no nos vamos a morir nadie. Y nos deja un mensaje positivo. No va a ser lo único que se va a resistir en la vida. Hay hoy día grandes pensadores y personas que estudian mucho y sacarán una vacuna y que no tardará tanto como dicen, y solucionará, espero, y ánimo a todos los abulenses y que nada, que no, porque tener que estar en casa no nos pasa nada, nos aclimatamos un poco a leer un poquito más. Ahora me estoy leyendo la cantidad de libros que tengo de ciclismo y de todas las cosas que no lo hacíamos antes porque tenías pereza, pues ahora lo estás haciendo. Un abrazo para todos ellos. Un abrazo para ti también, Julio, un grande de nuestro deporte, un mito abulense. Un honor siempre y un privilegio hablar y entrevistar a Julio Jiménez, en este caso un abulense referente en todo el mundo en cuanto al ciclismo se refiere. Esto como previa, él y David son protagonistas en el documental La Escuela de Dos Ruedas, el clan de los abulenses. A continuación lo vemos. Vamos ya con el final de nuestro programa. Les decíamos la semana pasada que estábamos pendientes de la decisión final de la Federación de Fútbol de Castilla y León y de la Federación Española respecto a las ligas, por ejemplo, de Segunda B, Tercera y todas las regionales, desde arriba hasta abajo. Se suponía que la semana pasada, el martes, se iba a dar una respuesta, pero todavía no se ha dado la solución definitiva. Es difícil llegar a ello y contentar a todos, aunque es evidente que no todos van a estar contentos, se haga lo que se haga. También otra de las ligas que está pendiente es la Trofeo Pinturas Pimpocho, el torneo Pinturas Pimpocho, la Liga de los Barrios de Ávila. Iba líder el Opticalia Bar Montecarlo, pero como no se sabe qué va a ocurrir, pues mientras han tenido la ocurrencia de hacer un torneo virtual. La suerte está echada y al más puro estilo de las competiciones profesionales de fútbol, el pasado domingo se realizaba el sorteo de la primera Liga Virtual Club Barrios de Ávila. Como actualmente el torneo de fútbol aficionado de Ávila no se va a poder terminar ni desarrollar de la manera habitual, me puse en contacto con los equipos de este torneo y les propuse hacer un campeonato de forma virtual. Para ello utilizaremos el videojuego FIFA, en el que cada equipo tendrá que nombrar un capitán que representará a su equipo durante todo el torneo. Los 12 equipos de la Liga Pinturas Pimpocho cambian el césped artificial por los mandos de la videoconsola con el formato de copa. Primero se realizará una pequeña liguilla a ida y vuelta de 4 grupos formados por 3 equipos. Los 2 primeros clasificados jugarán cuartos, de ahí semis y por último la gran final del día 17 de mayo. Tanto jugadores, organizadores como patrocinadores del torneo quisieron estar inmersos en el proyecto e incluso día a día vamos creando colaboraciones con gente externa al proyecto que se han querido sumar a él. Pero otro de los pilares fundamentales de esta competición, su afición, podrá disfrutar también del formato virtual. He creado una cuenta de Twitch a través de la que se retransmitirán todos los partidos. Aparte también he creado una cuenta de Instagram en la que se publican todos los hechos y novedades que suceden alrededor de este torneo virtual. Una iniciativa que surgía como respuesta a la problemática actual y de las 3 grandes pasiones de Jorge, el fútbol, la comunicación y los videojuegos, pero que nace también con vocación de continuidad. Una vez que concluya este torneo y estudiemos la acogida que ha tenido entre el público, jugadores, patrocinadores, etcétera, será el momento de que nos sentemos los organizadores del torneo físico y yo como organizador del torneo virtual y valoremos las oportunidades de nuevos proyectos. Mientras el Sánchez Granado y el Santi Espíritu no puedan acoger deporte, este torneo supone una válvula de escape a la pasión del fútbol aficionado en Ávila. La primera cita este 1 de mayo en todas sus pantallas.
Pues estaremos atentos a esas pantallas y a ese torneo virtual. Y esta noche de deportes que hemos pues enfocado más claramente al ciclismo, no queremos despedirla sin un mensaje de todo un campeón del Tour de Francia 2008, Carlos Sastre. Agradecer el grandísimo trabajo que están haciendo nuestros sanitarios, las fuerzas de seguridad del Estado y tantísimas personas que de una manera u otra están contribuyendo a que nuestra estancia en casa sea lo más llevadera posible. Deciros que durante mi carrera como ciclista profesional pasé miedo y aprendí a convivir con él y a superarlo. Esto no es muy distante de lo que hoy en día nos pasa con este virus. Solo deciros que el miedo paraliza y no podemos tener miedo al virus. Tenemos que convivir con él, superar este momento para que mañana todo vuelva a la normalidad. No tenemos que tener miedo, pero sí respeto y saber lo que estamos viviendo. Aplausos que se dan cada tarde-noche en la ciudad de Ávila y también en nuestra provincia. Y eso es lo que se refleja en esos balcones, el agradecimiento a los sanitarios y a los profesionales que siguen trabajando. Gracias a todos ellos y por supuesto a quien nos hace llegar este material audiovisual que elaboran, pues todos ustedes, elaboráis todos vosotros para que lo vea todo el mundo por la televisión, un elemento que en estos días, al igual que el resto de medios de comunicación, se hace esencial para conocer, para informarse y también para entretener. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Pueden estar informados en el espacio informativo de la 8 Ávila, también de los deportes. Nosotros volveremos el próximo lunes. Buenas noches.